soporte o el software más bien. El objetivo que tiene este derecho de autor es precisamente fomentar y recompensar la labor creativa de las personas. También se puede decir que se trata de las facultades que la ley le otorga al autor sobre el producto de su inteligencia. Tiene una doble naturaleza jurídica. Por un lado, pretende garantizar al autor su derecho como tal, que ese sería una unión, digamos, más moral, más personal. Es decir, el autor como creador de la obra va a tener una relación directa para siempre. Pero por otro lado también hay un contenido económico, que es la posibilidad que tienen los autores de cualquier tipo de obra de beneficiarse económicamente con esta obra. Para poder, o sea, ya sea a través de la venta, de la comercialización, ¿no? De cualquier, bajo cualquier contrato que el autor quisiera dar. Por lo tanto, podemos decir de que tiene, como les decía, una naturaleza jurídica doble, una personal y una patrimonial. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, nosotros tenemos una ley que es la Ley de Derechos de Autor del año 1995, si no me equivoco. Esta ley define, ¿no?, todos estos elementos que estamos hablando. De acuerdo a la ley, específicamente en el artículo 5, se indica que el autor es una persona natural y que se puede dividir o que se puede clasificar en diferentes tipos de autores. Por ejemplo, el autor de una obra individual va a ser la que es producida por una sola persona, o sea, es decir, una persona es la que produce y ahí no hay ningún problema. La obra colectiva es la que es creada por un grupo de autores, ya sea por iniciativa o bajo la orientación de una persona que sea natural o jurídica, que la coordine, la divulga y la publica bajo su propio nombre. Aquí va a haber un autor y los otros van a ser coautores, digamos, va a estar publicada bajo una persona con la participación de otros autores. La obra anónima es aquella en la que el autor no desea que se mencione su nombre por voluntad del mismo. La obra en colaboración igualmente intervienen varios autores. Uno la coordina, pero aquí pueden entrar, son todos, digamos, están en la misma, no hay un coordinador en específico, como en la colectiva, que está a cargo de un coordinador. Aquí todos participan en la misma medida. La obra seudónima será aquella en la que el autor, por algún motivo, no quiere publicar su nombre real y publica bajo otros nombres, ¿no? Seudónimos, iniciales. La obra inédita es aquella que el autor, también por voluntad, no quiere hacer conocer al público. La obra póstuma es aquella en la cual el autor deja establecido que después del fallecimiento del mismo se vaya a hacer pública esa obra. Y la obra derivada es aquella que resulta de la adaptación, transformación de una original. O sea, pero para que sea una obra derivada tiene que haber un aporte nuevo, porque si no sería una copia, un plagio, y eso es lo que no se permite, ¿no? Entonces tiene que haber, si bien se ha trabajado sobre un original, pero se le ha dado un enfoque diferente, un aporte nuevo. Eso en cuanto a los sujetos. En cuanto al objeto, vamos a ver que se trata de un objeto inmaterial. Lo que se protege es la creación en sí, la actividad intelectual, no el objeto como tal. De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Derechos de Autor, dice que en nuestro sistema jurídico se pueden proteger con derechos de autor cualquier tipo de escritos, como libros, folletos, artículos, también cualquier manifestación cultural, como ser coreografía, pantomímica, composición musicales o sin ella, cualquier obra cinematográfica, videos, obras de dibujo, pintura, escultura, fotografía, cualquier obra de arte, incluyendo artesanía, cualquier creación que haga la persona, ¿no? Ilustraciones, mapas, croquis, bocetos escenográficos, y en el inciso G precisamente del artículo 6 establece también que se podrá proteger los programas de computación o de ordenador bajo una reglamentación específica. Esta reglamentación específica es el reglamento del soporte lógico software. Ya hemos visto que tiene un contenido doble, ¿no? De derechos morales, derechos patrimoniales. Es como que el derecho de autor lo dividamos en dos partes.
por un lado tenemos los derechos morales y por otro lado los derechos patrimoniales. Por lo general el autor puede conservar ambos derechos, pero si quiere ceder, si quiere comercializar, si quiere, podrá hacer solamente los derechos patrimoniales. Los derechos morales no. Yo, por ejemplo, puedo escribir un libro y ese libro va a estar a mi nombre, eso no lo vamos a cambiar nunca, así otra persona sea quien tenga los derechos patrimoniales. Por ejemplo, una editorial, se lo doy a esa editorial y ella va a tener los derechos patrimoniales. Me podrá, perdón, me podrá dar un porcentaje, etcétera, ¿no? Pero yo soy la autora moral y eso no se va a cambiar nunca, por eso dice es perpetuo. Por ejemplo, nosotros, un libro clásico, digamos, ¿no? La Divina Comedia, digamos, de una época de la Edad Media, que fue escrita por un autor, perdón, ay, ya, creo que ya, por el autor Dante Alighieri, y eso han pasado siglos y eso no se va a modificar, esa obra siempre va a ser autoría de Dante Alighieri. En cambio, no sabemos quién tiene los derechos patrimoniales porque probablemente ya no los tenga nadie por la cantidad de tiempo que ha pasado, no ya debe ser de dominio público. Bien, en relación entonces a los derechos morales del derecho de autor son perpetuos. No se los puede vender, no se prescriben, no se puede renunciar. En cambio, los derechos patrimoniales sí pueden ser cedidos como se cede cualquier bien, a cualquier título. ¿Qué sucede? La duración de los derechos de autor. Hay que también hacer la distinción porque no es la misma duración de los derechos morales que los derechos patrimoniales. Los derechos morales no tienen límite de duración, quiere decir de que dura toda la vida, es perpetuo, por la eternidad, diríamos, ¿no? Los derechos patrimoniales sí tienen un límite de tiempo. ¿Cuánto tiempo se le permite, la ley le permite al autor poder recibir los beneficios económicos por la venta de su obra? Pues va a ser durante toda la vida del autor, o sea, hasta que éste fallezca, y después se contabilizan, después del fallecimiento, 50 años más en favor de su heredero, en favor de sus legatarios o cesionarios, perdón. Este tiempo, los 50 años varía, por ejemplo, aquí son 50 años, en España son 70 años, o sea, depende de cada sistema, ¿no? ¿Cómo contabilizamos este tiempo cuando son varios autores? Si la obra es divisible, es decir, en colaboración, que es decir que todos han participado en la misma medida, el plazo de los 50 años correrá a partir de la muerte del último coautor que fallezca. En cambio, si la obra es indivisible, han participado varios, pero todos en el todo, no se puede determinar qué autores de qué parte, este plazo de los 50 años va a correr a partir de que se publica, ¿no? esta obra. ¿Cuáles son los límites al derecho de autor? Tenemos dos. Uno, la cita. Para evitar, digamos, cometer una vulneración al derecho de autor ajeno, pues se debe citar. Cuando yo voy a referirme a algo que ha estado escrito, que ha sido creado por otra persona, tengo que hacer referencia y nombrarlo, ¿no? Es un límite. El otro límite es como una especie de expropiación. Cuando el Estado considera que esa creación es muy útil para las personas, para el Estado mismo, para el beneficio social, para el beneficio común, etcétera, puede comprarle los derechos patrimoniales a ese autor. Ojo, va a comprar los derechos patrimoniales, no los morales, porque ya sabemos que los morales no se pueden comprar, no se pueden vender. Entonces, por más que el tiempo de explotación de los derechos patrimoniales esté vigente, el Estado podrá, a través de una ley, decretar que la compra de los derechos patrimoniales de esa obra. Obviamente se tendrá que dar una indemnización porque esa persona va a dejar de percibir un beneficio económico y entonces se tendrá que hacer esa compensación económica. ¿A qué se denomina patrimonio nacional y dominio público? Se denomina patrimonio nacional al régimen al que pasan todas las obras de autor boliviano que ya salen de la protección privada por cualquier causa y ahora pertenecen al patrimonio nacional. Bueno, y aquí tenemos una lista que hace la ley de las diferentes obras que pertenecen al patrimonio nacional, como folclóricas, obras cuyos autores hayan renunciado, obras de autores fallecidos sin haber tenido herederos, las obras cuyo plazo de protección, es decir, los 50 años después de la muerte del autor, ya se hayan agotado. Bueno, y los demás, ¿no? Himnos patrios, cívicos, también las obras extranjeras cuyo periodo de protección se encuentra agotado.
La violación al derecho de autor es un delito y se encuentra regulado en el Código Penal, en el artículo 362, que dice, quien con ánimo de lucro, sin perjuicio ajeno, reproduzca, plagie. Un segundo, creo, estoy grabándola la clase, creo que no, ¿no? No, creo que no, Jason. Ay, ¿cómo no me hicieron acuerdo? Ya ahorita la empiezo a grabar. Recording in progress. Bien, bueno, entonces decíamos que el artículo 362 del Código Penal establece que quien con ánimo de lucro en perjuicio ajeno reproduzca, plagie, distribuya, publique en pantalla o televisión, en todo o en parte, una obra literaria, artística, musical, científica, televisiva o cinematográfica, o su transformación, interpretación, ejecución artística a través de cualquier medio sin la autorización del titular de ese derecho, va a estar, puede estar sancionado con una pena de reclusión de 3 meses a 2 años y una multa de 60 días. Entonces, constituye un delito penal. Decíamos, si ustedes se recuerdan, aquí en esta parte, aquí, decíamos que de acuerdo a la ley de derechos de autor, los programas de coordenador o computación van a poder ser protegidos también con el derecho de autor, bajo reglamentación específica. En este sentido, años después de esta ley, se elaboró el reglamento del soporte lógico. Ay, que se chufó esta lámina. Bueno, no importa. Tiene como objetivo este reglamento definir el régimen de protección de soporte lógico, las relaciones de explotación del mismo, protege también los bancos de datos, los programas de ordenador y las bases de datos que se protegen como obras literarias. Solamente se puede proteger con derecho de autor. Se podrá patentar un software, y lo vamos a ver eso en la clase siguiente, cuando este software esté inserto, por ejemplo, en una máquina, no en una fábrica, una máquina que funciona con un software. Ahí podrá patentarse, si no, solamente se va a proteger con derecho de autor. ¿Qué dice el reglamento? En relación a la transferencia del soporte informático, para poder transferir los derechos y que usemos legalmente un software, pues se tiene que hacer siempre en el marco de este contrato que se llama licencia de uso. Licencia de uso es un contrato de lo que se llama contratos ya preestablecidos, ¿no? Que suelen ser contratos preestablecidos en el cual el autor establece las condiciones y la persona se adhiere, ¿no? O sea, de adhesión se llaman estos contratos. Ya las cláusulas están redactadas. Yo si quiero adquirir una licencia voy a leer las cláusulas de ese contrato. No tengo la posibilidad de modificar una cláusula. Lo que sí tengo la posibilidad es de aceptar o no aceptar, ¿no? Entonces, esta es la característica de la licencia de uso, es un contrato de adhesión mediante el cual el titular de los derechos de autor precisamente otorga no la propiedad, no está dando la propiedad o no está concediendo los derechos patrimoniales, solamente está dando eso, una licencia de uso. También habla el decreto reglamento de soporte lógico, dice en relación a la copia de respaldo, que todo usuario que adquiera legalmente el derecho de utilización, ¿no? de un software a través de una licencia de uso, tiene que tener la posibilidad de poder realizar una copia de respaldo, pero que esto no sea para otros fines, solamente para garantizar la continuidad del uso, en caso de daño del soporte, y no para venderlo o a terceros, etcétera, ¿no? Aquí. ¿Se acuerdan que les decía que dentro de los tipos de autores hay los autores de obras derivadas? El reglamento vuelve a hacer referencia a estas obras derivadas y dice que es una posibilidad de que un autor vaya a trabajar sobre un software que ya haya sido creado por otra persona, pero que le da una adaptación, una transformación, y eso tiene que constituir una nueva creación, una creación autónoma, y tiene que poseer originalidad, porque si no estaríamos ante una copia, un plagio, ¿no? Entonces, tiene que poder determinarse que ha habido un aporte. También hace referencia al secreto autoral, indicando de que el autor no va a estar obligado a revelar las especificaciones del soporte lógico, o sea, cualquier tipo de datos
que hubiese creado, datos que hubiese utilizado más bien el autor para la creación de su software, como especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas fuentes, el diseño del producto, diagramas de flujo, heurística o cualquier otro medio de creación. Obviamente, si quiere lo puede registrar, pero no está obligado a registrarlo. Y ya vamos a llegar a la parte del registro. Ay, también que se movió, aquí se me movió mi lámina. Bueno, otro elemento al que hace referencia el decreto supremo, el reglamento del soporte lógico, dice que puede haber la posibilidad de que, o más bien hay siempre las situaciones en las cuales, por ejemplo, una persona, un profesional, se le encarga a este profesional la creación de un software. Y eso se lo va a hacer, puede hacérselo ya sea por un contrato laboral, que es un contrato regulado por las normas laborales, y un contrato civil. Pero en cualquiera de ambos casos, lo que pasa es que aquí como se ha movido, está medio, no se entiende de la lectura, ¿ya? Dice, entonces, va a tener como titular a la persona natural o jurídica por cuya cuenta o riesgo se realizan. Por ejemplo, vamos a suponer de que la universidad va a encargar la elaboración de un software y lo va a hacer un ingeniero que trabaja, que es funcionario de la universidad. De acuerdo a aquí, lo que está diciendo es de que el titular de esa creación va a ser la universidad, ¿ya? Igual sería si fuese una empresa privada, ya sea en empresas públicas o privadas, pero deja abierta una posibilidad. En el último cuadrito dice, bueno, aquí lo he puesto en este cuadrito, dice, salvo que exista un convenio o un contrato que indique lo contrario. Es posible que el profesional cree un software y para ser usado por una empresa, por una institución, y que él tenga la titularidad. Sí, es posible, el reglamento lo dice, pero tiene que haber acuerdo, o sea, tienen que haberlo acordado las dos partes. Si no lo acuerdan, se va a entender de que el titular es la empresa, la institución que encarga la elaboración de ese software. No sé por qué se me ha movido tanto mi lámina, pero bueno, decíamos que un segundingo, ya voy a salir y volver a entrar, no sé, a ver si lo puedo arreglar, es que no sé qué ha pasado. Ya. Decía de que al inicio de la clase, de que no se necesita solicitar el derecho de autor. No lo necesitamos, no lo solicitamos directamente cuando la creación nace el derecho de autor. Sin embargo, es muy recomendable y es necesario el registro, que es diferente a la solicitud. Yo voy a registrar en un registro público mi autoría. ¿Eso para qué? Tiene muchas ventajas, pero la principal ventaja es dar una seguridad jurídica al autor de que tiene un respaldo de que si alguien se lo copia, va a poder decir, yo ya lo tengo registrado ese software. Porque, ¿qué sucede? Digamos, supongamos que yo creo un software, si pudiera hacerlo, y no lo registro. De aquí a un tiempo, otra persona lo registra, me lo copia y lo registra. ¿Quién tiene mejor derecho probatorio? El que lo registró, pues, ¿no? Yo tendré que buscar los medios probatorios para decir que yo ya lo había creado con anticipación, me va a costar más. Porque él tiene un mejor derecho probatorio al tener ese documento. Entonces, por eso es recomendable el registro. ¿Dónde se registra? En Bolivia, bueno, cuando sale la ley de derechos de autor, se registraba en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso se modificó. En el año 2000 se crea el SENAPI, es el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, una institución pública, que es donde se registran todas las autorías de todo lo que uno pueda crear. ¿Y cuál es, que decíamos, no, las ventajas? Pues brindar una mayor seguridad del derecho registrado,
dar publicidad también, porque por ejemplo alguien que quiera adquirir un software legalmente puede entrar a la base de datos del SENAPI y ver que si hay alguno que le interesa, para saber quién tiene la titularidad de un software, pero más que todo brindar mayor seguridad del derecho registrado. Entonces, en el SENAPI, en el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, la institución donde se registra el derecho de autor. Vamos a hacer una pausa aquí y les voy a mostrar el registro. Un segundo. Ya. Este formulario que está aquí, que está en pantalla, es el formulario que el SENAPI, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ha elaborado con la finalidad de registrar programas de computación. Si alguien quiere registrar un libro, es otro formulario. Este es exclusivamente, si hay que registrar una música, pues es otro formulario. Este es exclusivamente para los registros de computación. Es sencillo, simplemente habría que llenar toda esta información, ¿no? Nombre de autor o de autores, es decir, quién es el autor, porque sabemos que pueden haber más de un autor, entonces habría que poner ahí el nombre de todos los autores, sus datos. ¿Por qué dice seudónimo? En caso de que se vaya a registrar con un seudónimo o que se va a registrar con el nombre verdadero, pero que se publique con el seudónimo. ¿Por qué siempre me preguntan por qué la fecha de función? Porque hay la posibilidad, no nos olvidemos, de que sean obras póstumas, que se publiquen después de la muerte del autor. Obviamente que si no es el caso de una obra póstuma, eso no se llena, pues se lo deja ahí vacío, por supuesto, ¿no? Entonces, luego la titularidad. Si es una obra individual, lo más probable es que sea, pues, que sea esta obra individual, que no sea, que la titularidad la tenga el mismo autor. Yo creo mi software y pues yo voy a hacer la titularidad, entonces aquí tendría que repetir mis datos. Pero si es una empresa la que me ha encargado a mí la elaboración de un software, pues aquí podríamos el nombre de la empresa. Y aquí fíjense ustedes donde dice representante legal, porque si es una empresa o una institución, hay que poner quién es el representante legal. El representante legal, la representación legal de una empresa siempre se da a través de un poder notarial y ese poder notarial va a ser, tiene un número y aquí se pone donde dice testimonio. Si fuese una institución pública, no se da a través de un poder, sino, por ejemplo, del acta de posesión. Por ejemplo, la universidad. La universidad, su representante legal, ¿quién es? Es el rector. Y el rector, para tener esa representación, tiene que acreditar el acta de posesión cuando lo posesionan en el cargo, ¿no? Y aquí ya los datos de la obra. El título, cómo se llama el programa, el año de la creación, si tiene una duración, si no, no se le pone. Y luego están todas estas casillas que uno tiene que llenar. No es necesariamente que sea una de todas, las que sean necesarias, pero que tenga coherencia. Por ejemplo, si es una obra individual, pues ya no va a poder ser ni en colaboración ni colectiva. Si es anónima, o más bien si es inédita, ya no puede ser publicada. A lo mejor es seudónima, que se va a publicar con un nombre falso, o es póstuma, si es por encargo, si alguien la ha encargado, si es original, o también si es derivada. En depósito quiere decir que se le está encargando, se le va a dar, digamos, la titularidad en depósito por un determinado tiempo. Muy poco común, pero igual existe esa posibilidad. Entonces, cualquier característica tiene que ser marcada. Y aquí donde dice breve descripción de funciones, tendrán que indicarse para qué sirve ese programa. O sea, pues un antivirus, un editor de fotos, un programa contable, para lo que sirva, ¿no? ¿Qué elementos del soporte lógico se están aportando? Ya sabemos que el autor no está obligado a revelar el secreto autoral, entonces puede poner lo que él quiera. Si solamente el programa, o también el programa, la descripción del mismo, el material auxiliar. No está obligado, pero puede ponerlo. ¿Quién solicita? Puede ser el mismo autor o puede ser otra persona por él, digamos, ¿no? Habría que poner también este tipo de información. La transferencia, si se va a dar la transferencia, si ya se ha dado la transferencia también de los derechos económicos o de los derechos
patrimoniales, porque ya sabemos que los derechos morales no se van a transferir. Domicilio legal para la notificación, es decir, porque lo que va a hacer el SENAPI es recibir esta solicitud, este formulario con una carta, se paga el valorado, que es 150 bolivianos, y eso va a revisar en las bases de datos que él está afiliado, la institución afiliada, que no haya una obra o un software similar a nombre de otra persona. Si no existe, se verifica la originalidad, por lo tanto, en ese se procede a registrar y se da una resolución de registro. Ya ese es el derecho probatorio que tiene ese autor. Cuando esté listo el trámite, pues habrá, o alguna observación que haya, pues habrá que notificarlo, hay que poner el domicilio de notificación. Puede también darse, aquí tenemos la posibilidad, ¿no? Que sea la misma oficina, el SENAPI tiene oficina en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Aquí habría que poner si hay algún tipo de documentación que se está adjuntando, cuál de ella, y hacer un detalle y la firma. Como podemos ver, es un formulario sencillo para llenar, ¿ya? Y con esto se podría registrar el derecho de autor. Bien, volvemos un ratito a nuestra presentación. Ya. Eso, todo lo que hemos hablado hasta este momento es en relación a la protección del derecho de autor de manera privada, que protege la creación de un autor privado que crea su software. Sin embargo, después de la ley 164 del año 2011, el Decreto Supremo 1793 tiene un capítulo en el cual se establece o se promueve el uso del software libre y los estándares abiertos. Es decir, define al software libre como aquel software licenciado por su autor bajo una licencia de código de fuente abierta que permita las siguientes libertades. Ahí están lo que dice el reglamento: estudiar cómo funciona el software, poder modificarlo para que cumpla una determinada finalidad, a través del acceso al código fuente del mismo, todos los componentes que hacen posible su funcionamiento. Permite también distribuir copias de las versiones modificadas a terceros, ejecutar el software para cualquier propósito, sin ningún tipo de restricción, redistribuir copias de ese software. Estándar abierto es una especificación técnica o un protocolo normalizado, cuyas especificaciones técnicas completas y coherentes se encuentran sujetos a una evaluación pública completa, se puede usar sin ningún tipo de restricción y está disponible para todos. No necesita ningún componente o extensión adicional, ya que tenga dependencias con formatos o protocolos que no cumplan con la definición de estándar abierto. Entonces, este Decreto Supremo introduce estos nuevos conceptos aquí al sistema de la protección del software en Bolivia. Debe estar libre de cláusulas legales que limiten de alguna forma, restrinjan la utilización. Puede ser gestionado y desarrollado de manera independiente por cualquier organización, persona, natural o colectiva, y debe estar disponible en al menos una implementación completa. La documentación y especificación técnica también se debe encontrar disponible con todos los detalles para un correcto uso de calidad, ¿no? También el Decreto Supremo creó el repositorio estatal del software libre. Este repositorio está administrado por la ATSI. Se trata de un sistema informático que contiene todos los sistemas y las aplicaciones libres que son desarrolladas por y para el Estado, ya sea que se desarrolle de manera directa o a través de terceros, así por encargo. En el año 2013 se estableció una disposición transitoria que todavía no se ha, o sea, ya se venció, pero no se ha aplicado. En el plazo de 7 años, todas las entidades públicas deberían haber migrado al sistema del software libre. No hay todavía el tipo de cumplimiento. O sea, quiere decir que en algún determinado momento el Estado, en todo su nivel de la administración pública, va a funcionar solamente bajo este tipo de software, ¿no? El software libre, estándares abiertos. Pero él dice que la ATSIT, que es la que administra el repositorio de software libre, establecerá cuáles son los mecanismos y los procesos para el registro, la consulta de este repositorio. Ustedes pueden entrar a la página ahorita de internet, ver el repositorio y ven ahí todos los programas que están cargados. Y si ustedes quieren cargar también alguna creación bajo estas características, pudieran hacer.
Las entidades públicas están obligadas a registrar los sistemas y las aplicaciones libres usadas y desarrolladas de manera directa a través de terceros en el repositorio estatal del software libre. Sin embargo, deja también abierta una posibilidad, este decreto supremo 1793 dice que cuando la entidad pública necesite un software especial para su funcionamiento, unas características especiales que no son las del software libre o los estándares abiertos, entonces podrá solicitar una autorización a la ATSICO previo a la presentación de un informe privado, de un informe técnico jurídico que fundamente por qué necesita usar ese software en particular, en caso de que lo vaya a desarrollar, de que lo quiera comprar o inclusive que le vayan a donar, porque puede darse la situación de que vaya a recibir una donación de un organismo, de algún lugar. Entonces, en ese caso va a poder usarlo siempre y cuando haga ese informe técnico a la ARCHIV y ésta lo vaya a aprobar. Este informe deberá ser presentado por la máxima autoridad ejecutiva. Bueno, esto, digamos, no tiene mucho que ver con el software, pero lo puse porque él también hace referencia el decreto supremo a lo que se ha venido a denominar gobierno electrónico. O sea, todo esto de la elaboración del software libre, de la firma digital, de los documentos digitales, del comercio electrónico, contribuyen a esta finalidad, el gobierno electrónico, que se trataría de modernizar y transparentar la gestión pública, o sea, acercarse más a los ciudadanos a través del uso de las tecnologías de la información y la telecomunicación, ¿no? Pues generar mecanismos técnicos y esto va a lograr que haya una mayor participación y, por supuesto, un control social más directo cuando cuando se vaya implementando de a poco el uso de las tecnologías por parte de los ciudadanos. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta. Bien, voy a pasarles el material. También les voy a pasar el caso práctico y el formulario para que lo puedan llenar. Ustedes pueden hacer un simulacro, eso lo llenan en 5 minutos, ¿ya? Para que lo podamos llenar, ese formulario de registro que les mostré. Ahora, bueno, ustedes ya saben que el día del examen no pudimos hablar, porque bueno, fue el examen nomás, pero ya ha habido la modificación al calendario académico, ¿no? Ya el ICU lo aprobó, creo que ya está la resolución, la verdad no la he visto, pero me imagino que ya está. En este sentido, se ha establecido de que no vaya a haber receso académico pedagógico en esta fecha, ¿no? Por las fechas de fin de año, vamos a seguir normal. Entonces, voy a hacer una pequeña modificación. Nosotros vamos a avanzar solamente, les voy a ir pasando los prácticos, pero no me los van a presentar todavía. Ya, eso lo vamos a dejar pendiente. Voy a intentar acabar en estos 15 días que nos quedan hasta el 30 de diciembre, acabar todo nuestro avance así apurado para que nos dé tiempo. Y luego que quede pendiente para enero la revisión de los prácticos y el segundo parcial, porque acaban de dar solamente uno. Vamos a dar el segundo parcial y con eso estaríamos ya concluidos. ¿Bien? Acá la lista un segundo. Recording stopped. Alarcón. Presente, Lisa. Almanza. Presente, Lisa. Angulo. Arratia. Avendaño. Presente, Lisa. Valdivieso. Beltrán. Bravo. Presente, licenciado.
Bustamante. Cala. Presente. Calleja. Calvimonte. Cárdenas. Presente, licenciada. Carlos.